les voy a contar un poco qué es lo que hizo a mi participación en la educación y práctica tipográfica. Por ello respondo a esta invitación en esta conmemoración tan particular de los 25 años de la creación de la carrera de diseño, y les voy a relatar algunos acontecimientos que, a propósito de la enseñanza, aprendizaje del diseño y la tipografía, me han sido muy cercanos y a los que me dediqué con muchísima intensidad. En 1985, hace ya 34 años, la enseñanza del diseño se inauguró oficialmente en la Universidad de Buenos Aires, dando inicio a una trayectoria académica que se le había negado por décadas. Había proyectos hasta en el Congreso sobre la incorporación del diseño en el saber universitario, que dormían el sueño de los justos en carpetas y no prosperaban. Allí fue que, dando inicio a la trayectoria académica, se aprobó un programa inicial por las autoridades que, ante la falta de docentes para el dictado de las clases en la materia de diseño, convocó a los llamados idóneos, que éramos los profesionales de oficio, los que hacíamos del diseño una práctica cotidiana. En su mayoría, esa generación de profesionales nos convertimos en docentes aquel primer día de clases, en que nos encontramos con los alumnos. Al desconocer todo lo relativo a las cuestiones pedagógicas, traté de ubicarme en la posición de los alumnos, de elaborar una especie de práctica del aprendizaje, básicamente porque era práctica que no tenía por haber carecido de una educación académica organizada y sistémica. Escuchándolos, extraída de sus palabras ideas para futuros contenidos, o bien lo que era necesario reconsiderar sobre los vigentes. Se trataba de observar los posibles inconvenientes que pudieran surgir en la presentación de sus propuestas. En esa actitud de escucha atenta surgió una forma de diálogo sobre la que construí mi estructura de enseñanza. Así fue como a los 44 años se me presentó la impensada oportunidad de dar clases en la universidad. Y unos pocos años después, examen de por medio, sin más título que el de la escuela básica, accedí formalmente al título de profesor regular. Fue la necesidad de explicar, de comunicar ciertas ideas, la que me hizo tomar conciencia de la verdadera complejidad de la tarea del docente. Mi problemática fue inversa a la habitual. Tuve que elaborar desde la experiencia la síntesis para poder compartir o socializar ciertos conocimientos. Ya en pleno desarrollo de las actividades, sea por los resultados o por las urgencias, la dirección de la carrera me formuló sucesivas invitaciones para que dirigiera una cátedra de diseño. Mis temores eran de magnitud y posponía esa decisión. La aceptación de una responsabilidad de esa importancia se concretó cuando, en el tercer año de cursada, se implementaron las materias selectivas. En aquel momento me ofrecí para dictar la materia electiva diseño editorial, un tema sobre el que tenía experiencia. Preparé un programa que comprendía los 4 meses de trabajo, pero horas antes del inicio y por un hecho circunstancial, se me solicitó que me encargara de una segunda materia, y fue a partir de la urgencia de aquel nuevo pedido que sugerí incorporar como instrucción previa de diseño editorial un primer cuatrimestre de
Introducción a la tipografía. Y abro un pequeño paréntesis, la tipografía no estaba considerada en la currícula como un saber específico. Estaba de alguna manera metida dentro de los talleres de diseño y de morfología. Es decir, que esto fue una especie de circunstancia, como les relato, muy casual, que permitió filtrar un conocimiento que hasta ese momento no estaba. Ante la emergencia, recordé una charla con André Gürtler, mantenida en Basilea, Suiza, en 1971. Todas estas cosas que les cuento tienen una cuota de casualidad que aún hoy me siguen perturbando. En aquel momento él me mostró el proceso que aplicaba la enseñanza de la disciplina tipográfica a los alumnos de aquella mítica escuela y que me sirvió como punto de inicio para lo que quería hacer en la UBA. El tema no era tan simple. Las estructuras de enseñanza no se aplican de manera lineal. Los alumnos no se comportan igual en distintos países ni son iguales en una u otra región. Se pueden tener objetivos similares, pero los estudiantes reaccionan distinto ante un mismo tema. Su cultura, su historia y sus marcos de referencia determinan actitudes singulares. Al finalizar aquel primer ciclo, los responsables del dictado de las selectivas teníamos que hacer una exposición pública para mostrar los resultados. Las consecuencias fueron que, ante lo expuesto, el director de la carrera presente en la reunión decidiera en el mismo acto que aquel curso cuatrimestral se dictara desde ese momento en un seminario para todos los alumnos de la carrera. Después de analizarlo y perfeccionarlo durante 2 ciclos, aquel plan de estudio fue oficialmente incorporado a la carrera para la tercera generación de alumnos. A partir de allí, el estudiante de diseño gráfico tenía que cursar obligatoriamente 2 años de tipografía, que de esta manera había pasado a ser la segunda materia en carga horaria y elegir, si era de su interés, un tercer año opcional. La enseñanza-aprendizaje se desarrolló trabajando con equipos de lo que entonces era una cátedra tipo, donde cada docente debía atender a unos 30 alumnos en un marco general de unos 350, que convivían en un mismo gran recinto. Las reflexiones surgidas de aquella experiencia intentaban descubrir cuál era la mejor forma de transmitir y recibir conocimientos. Para dilucidarlo, fue necesario considerar los distintos actores: los alumnos, los docentes, la institución, el conocimiento a transmitir y la época. Analizar las limitaciones que teníamos para enseñar la materia nos permitió reconocer que en la UBA no existían posibilidades tecnológicas ni económicas, por lo que estábamos obligados a desarrollar una estrategia que permitiera introducir el estudio de la letra sin instalaciones y, dado que la computadora en 1987 todavía no era algo cotidiano, los conocimientos se enseñaron con materiales que estaban a la mano de todos: lápiz, papel, pluma, pincel y tinta. La estructura de enseñanza en los talleres tenía como responsable al titular de la cátedra, después a los adjuntos, y esa cátedra tenía 3, uno por nivel, y luego un grupo de aproximadamente 10 docentes surgidos de los mejores estudiantes de los ciclos precedentes, quienes por su reciente experiencia como alumnos conocían los aspectos relativos a la práctica de lo que a su vez tenían que enseñar. En ese sentido, yo siento de que hay experiencias en distintas casas de estudio que han un poco reaccionado de la misma manera ante la necesidad obligada de las circunstancias.
Para que estos nobles docentes profundizaran su saber, se los invitó a investigar la historia y a generar textos temáticos relacionados con la tipografía. Cada semana, uno de ellos debía exponer un tema frente a todos los estudiantes. El equipo tenía una organización precisa, se tomaban las decisiones por consenso y se planificaban minuciosamente las acciones. La masividad de las clases aconsejaba desarrollar estrategias adecuadas. Fue aquel el momento de incorporar al alumno a un rol más activo en la evolución de las clases, intercambiando intereses e intentando entre ambas partes, docentes y alumnos, una forma que propiciara el descubrimiento. Para un maestro, una de las mayores inquietudes es saber si ha logrado interesar a sus alumnos en la tarea. Hecho que no es difícil de constatar a partir de la actitud del estudiante en clase y de sus respuestas a las distintas etapas del trabajo. El aprendizaje ocurre cuando se vivencia lo transmitido, cuando se razona a partir de lo conceptualizado o se descubre por propia experiencia. Está claro que es muy difícil enseñar algo si el alumno no está motivado, por lo que encontrar las formas aptas fue una de las primeras preocupaciones. Si se percibía que la enseñanza pautada no daba sus frutos, había que encontrar caminos alternativos que, sin sacrificar los objetivos del programa, permitieran que los ejercicios se desarrollen con interés. En este caso, la forma de enseñar hacía la función de aprender. Disponíamos de 260 horas cátedra anuales, pero para desarrollar un programa de cierta complejidad, el tiempo nunca era suficiente si se lo empleaba de manera lineal. Una manera práctica de abarcarlo fue tratar en un mismo taller las distintas formas relacionadas con un género y que todos los alumnos pudieran participar en la incorporación de ese conocimiento múltiple. Este abordaje se hizo en grupos de 3 o 4 alumnos y no individualmente. El trabajo en conjunto es otro factor que desencadena un interés mayor en la situación del aprendizaje. Por citar un ejemplo, si la ejercitación era sobre el libro, se distribuían las diferentes tipologías entre los alumnos. Algunos trataban el libro de bolsillo, otros el de reposo, un tercer grupo el libro técnico y de estudio, y otros más el libro de imágenes. Y por último, había un grupo incursionando en el libro objeto. Estas maneras potenciaban el clima de trabajo y permitían que todos reconozcan las particularidades de cada presentación. Era un taller plural que fomentaba la corrección pública en la que el alumno participaba activamente. Una de las posibilidades a desarrollar dentro de ese marco de alternativa fue la de las correcciones participativas, donde el docente inducía al alumno a extraer sus propias conclusiones o invitaba a sus compañeros a comentar los trabajos. La corrección así encarada se convertía en una clase dinámica por los aportes que se incorporaban: historia, estrategia, teoría, concepto o procedimiento. Otra fórmula fue la de incentivar la corrección entre distintos alumnos. Por provenir de un par, de alguien que estaba realizando su misma experiencia, las observaciones solían ser mejor recibidas. Es notable la cantidad de cosas que surgían. Los alumnos saben mucho más de lo que son conscientes y tienen múltiples experiencias vivenciales vinculadas con lo que hacen, solo que deben aprender a mirarlas con cierta distancia, conceptualizarlas y relacionarlas adecuadamente.
Los beneficios de las diversas alternativas de la corrección pública de los trabajos, en voz alta frente al grupo de alumnos, analizando cada propuesta presentada y a veces en presencia de otros docentes, le otorgaba transparencia al procedimiento, optimizaba el diálogo y favorecía la rica tensión existente entre las ventajas y desventajas de las decisiones. Ese tipo de corrección le quitaba misterio a la calificación, porque explicitaba la metodología aplicada a la hora de poner la nota. Por ejemplo, las correcciones finales, se trataba de cientos de trabajos evaluados en forma simultánea, se hacían de manera escalonada. Primero, cada docente calificaba a sus 30 alumnos. Luego, ese grupo se confrontaba con otros del mismo nivel, donde intervenían otros docentes para revisar y equilibrar los resultados. Y finalmente, volvíamos a encontrarnos en reuniones públicas, donde toda la cátedra repasaba las calificaciones y a la que los alumnos podían asistir como oyentes. La emergencia fue la que colaboró para que se perfilara esta manera de trabajar, ya que ante la gran cantidad de alumnos, la dirección de la carrera estimuló la creación de equipos docentes que pensaran a los estudiantes como partícipes activos del proceso educativo. Como titular responsable de la materia, les pedí a los docentes que hablaran en lugar de hacer indicaciones con el lápiz, para que los alumnos llegaran a las conclusiones por medio de su propio razonamiento. La estrategia era no imponer soluciones. También evaluábamos la forma en que los estudiantes incorporaban los ejercicios. Si ellos no adoptaban con entusiasmo algo, reformulábamos la tarea tantas veces como fuera necesario. Y al finalizar el año, armábamos, como están haciendo ahora, como vi que estaban preparando ahora ustedes, una exposición cronológicamente ordenada de los trabajos. El principal interés radicaba en que a partir de lo producido en esa exposición podíamos detectar errores y hasta indiferencia de los alumnos frente a algunos de los ejercicios. Era el momento en que se invitaba a los docentes a revisar cuál podía ser el sustituto para mejorar la secuencia. Cada vez que reformulábamos o creábamos un trabajo, antes de implementarlo, los miembros del equipo docente nos tomábamos el tiempo para ejercitarlo y reconocer las dificultades. Hacer para aprender lo que después enseñaríamos fue la norma. La juventud del grupo y la vocación con que se asumió esa responsabilidad transformó estos primeros años en una experiencia modelo. El desarrollo del programa de la materia tipografía fue aplicado, seguido y revisado durante 10 años por aquella primera cátedra que dio inicio al estudio de la letra. Todos los ejercicios con sus objetivos pedagógicos, detalles de organización y resultados fueron registrados y explicados paso a paso en el libro Pensamiento Tipográfico. Esa compilación fue también un trabajo del mismo grupo docente que participó de aquella experiencia. La edición fue publicada por Edicial, tiene 176 páginas y fue impresa en Buenos Aires en 1996. La libertad económica que me proporcionaba la tarea profesional permitió a su vez canalizar otras inquietudes vinculadas a la didáctica del diseño. Fue en ese marco que comenzamos a editar una revista especializada.
En simultáneo con las selectivas Introducción a la Tipografía y Diseño Editorial, en 1987 comenzamos la publicación de una revista dedicada a los temas de la tipografía y el diseño, que se editó de manera interrumpida durante 20 años. No éramos empresarios, editores ni periodistas. Existía así la firme convicción de que la revista debía hacerse a partir de experiencias vividas en el oficio, para proveer a la carrera de diseño de contenidos y generar bibliografía específica en idioma español. En aquella época, estamos hablando de los años 80 y algo, 85, 86, prácticamente no existía bibliografía en idioma español. Y entonces o sabías inglés o te tenías que arreglar con las figuritas. Ese fue el motivo central que nos impulsó a tratar de hacer una publicación en idioma español. Distribuida por suscripción, tuvo lectores en la mayoría de los países de Latinoamérica y traducida al inglés también circuló en Europa y Asia. Sus corresponsales y asesores reunían académicos, docentes, investigadores y profesionales de distintas ciudades del mundo. Tipográfica tenía un equipo de producción muy reducido, una secretaria de redacción, un administrativo para las suscripciones y un diseñador, 3 personas. Luego, algunos de los integrantes de nuestro estudio, que estábamos funcionando todos en el mismo espacio, colaborábamos en funciones como la dirección, la escritura de editoriales y gestiones varias. Hacíamos festejos culturales para los aniversarios. Estos eventos acompañaron el transcurso de la publicación impresa y reforzaron la promoción de la tipografía como área de estudio específica mediante conferencias, mesas redondas, concursos de diseño, etc. Valorados como hitos, aquellos encuentros entre lectores y autores diseñadores se expandieron en espacios de debate y discusión acerca de la actualidad de la disciplina. Y en abril de 2007, Tipográfica editó su último número. Luego de 20 años de gestión cultural, contaba con un reconocimiento unánime por su papel destacado en el posicionamiento de la tipografía en la Argentina y en la región. Y dejó de aparecer cuando en los distintos países de habla hispana ya se había constituido una red de editoriales que publicaban en idioma castellano y proveían bibliografía suficiente para los alumnos. Además, el desarrollo de Internet hacía posible el acceso a la información específica sobre la letra y el diseño. Hace solo unos meses, 12 años después del cierre de la revista, inauguramos el archivo digital revistatipográfica.com, que pone a disposición de estudiantes, investigadores y lectores en general los 74 números de Tipográfica para su consulta en línea, proyectando como un archivo dinámico. Esperamos poder completar en un futuro cercano los textos e imágenes de las conferencias, ciclos y bienales que acompañaron la vida de la revista, así como con las traducciones al inglés que se hicieron desde el número 19. Al finalizar aquel encuentro en el año 2001, Tipográfica Buenos Aires, que se hizo para conmemorar los 15 años de la revista, y dado el éxito que se había logrado en las exposiciones realizadas que acompañaban el encuentro, se habían organizado, además del encuentro con figuras notables que vinieron a la Argentina por primera vez en aquel entonces, habíamos organizado 10 exposiciones simultáneas de tipografía en el Centro Cultural Borges. Y allí observamos que
En Latinoamérica persistía vacante cierta vocación por difundir el diseño de letras. Con la intención de abrir más el espacio de la tipografía, desde Tipográfica, se convocó a un grupo de profesionales y docentes. La idea era reforzar el movimiento del conocimiento vinculado a la tipografía en la Argentina. Y de allí surgió la necesidad de conformar un grupo de trabajo independiente, es decir, no pertenecía exactamente a la revista. En parte sí, pero en parte también era gente que estaba vinculada a la facultad, también solo en parte, y había muchos profesionales independientes que fueron convocados. El grupo se llamó Te Convoca, y fue un conjunto de oficiantes y docentes que se reunió mensualmente durante 6 años, es decir, durante 6 años, una vez por mes, el primer sábado de cada mes, nos juntábamos y cada cual exponía alguno de los temas que le inquietaban o que quería compartir con el otro, como una forma de promover el intercambio sobre los aspectos proyectuales, técnicos o históricos. Como consecuencia de esa acción se profundizó en la organización de la Bienal Letras Latinas, por ejemplo, la primera exposición regional que procuró mostrar la producción latinoamericana de fuentes tipográficas y que con cambios de nombre continúa hasta nuestros días. La primera muestra se presentó en mayo de 2004 en Buenos Aires y transcurrió simultáneamente en Santiago de Chile, San Pablo y Veracruz. La segunda Bienal Letras Latinas, ya realizada en 2006, incluyó charlas temáticas y talleres. Paralelamente a Buenos Aires, la exposición se montó en Bogotá, Caracas, Lima, Montevideo, Santiago de Chile, San Pablo y Veracruz. No les puedo contar lo que significó en aquel momento histórico, podemos decir de alguna manera, este movimiento que surgía desde la Argentina y que era recibido en distintos países hermanos de manera simultánea. La Argentina, a partir de estas acciones, fue posicionada en la región y en el mundo como un centro de desarrollo y difusión relacionado con la tipografía. Dos años después del cierre de Tipográfica, fui consultado a propósito de estructurar un posgrado de características y relevancia internacional que resultaría la carrera de diseño de tipografía. Inmediatamente reconocimos que para su concreción contábamos con el capital humano y la experiencia del grupo de los más activos integrantes de Te Convoca, quienes conformaron el principal núcleo docente de la carrera de diseño. Fue la práctica de aprender a escucharnos y de evaluar los conocimientos de cada uno la que nos dio la seguridad de emprender la tarea de enseñar en un nivel superior. Quisiera explicar un poco esto. Hay otras carreras en el mundo que enseñan tipografía y que tienen algún diseñador estrella que las dirige o que da las clases capitales, las clases medulares sobre tipografía. Pero en nuestro concepto, en la Argentina, habíamos muchos que teníamos conocimientos, algunos más integrales que otros apenas parciales, pero que si nos juntábamos todos, sí teníamos un cuerpo académico acorde para las circunstancias y la exigencia. Una carrera de posgrado es un caso serio. Es una carrera que se mira con muchísima atención qué es lo que pasó en la región. Entonces, el haber usado la experiencia de Te Convoca, que fue un hecho que en apariencia fue circunstancial, un tanto casual, encontrarnos para saber, para hablarnos, para escucharnos, significó una base fenomenal que de otra forma no sé si se hubiera podido hacer la carrera de diseño de tipografía. Se abría así, con la
carrera de diseño y tipografía, la posibilidad de incluir la aplicación de la tipografía a las singularidades del mundo actual, ya que junto con las transformaciones de los medios de comunicación ha cambiado la manera de enfrentar la lectura. Hoy se accede a los textos de modo diferente a como se lo hacía a finales del siglo XX, apenas unos años atrás. Las nuevas tecnologías y formas de producción industrial y las necesidades del momento han cambiado el paisaje y comienzan a vislumbrarse múltiples alternativas impensadas hace solo unas pocas décadas. Dada la convivencia que nos une con la cultura digital, ya desde la infancia, una de las metas asociadas al diseño de fuentes es la de profundizar en los mecanismos de la palabra. Todavía no se ha determinado la incidencia que tienen los nuevos soportes en su funcionamiento y estos a su vez evolucionan constantemente. La palabra en su reproducción electrónica impone desafíos y trabaja con velocidades de percepción que es necesario controlar sobre la base de experiencias. Con estos criterios como rectores, los 3 ciclos de la CDT, la carrera de diseño y tipografía en la UBA, completaron su instrucción unos 80 alumnos provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Es decir, que estábamos ante una carrera de posgrado que tuvo incidencia en la formación de toda Latinoamérica. Tomando como experiencia lo realizado en esta carrera y considerando las particularidades de la región, durante 2 años el mismo grupo docente que trabajó en aquel primer proyecto se apoyó en similares principios para elaborar un programa más ambicioso todavía, el de la maestría en diseño de tipografía. La idea era que, además de recibir instrucción sobre el diseño de tipografías, el cursante pudiera compenetrarse con los aspectos culturales, históricos, tecnológicos, económicos y regionales de los que éstas se nutren. En 2013 comenzó el dictado de la maestría y actualmente, al momento de escribir este texto, es la única activa en América, acompañando a las 2 más tradicionales que se dictan en Europa, Reading en el Reino Unido y La Haya en Holanda. La cursada involucra más de 760 horas de cátedra que se dictan en 2 años. El conocimiento profundo de la tipografía posibilita experimentar metodologías y procesos relativos a la estructura y a la forma del mensaje y da la posibilidad de establecer refinamientos más allá de la noción de orden. Una forma de entender el diseño desde la tipografía implica desarrollar una concepción de la enseñanza que apunte a potenciar el pensamiento crítico y para eso el alumno asume un vínculo y toma opinión respecto del objeto de estudio. Fijar los conocimientos sobre la letra y la palabra por su función formativa son las condiciones fundamentales necesarias para sortear las exigencias que plantea el estudio de las comunicaciones visuales. Educar a partir del conocimiento tipográfico permite considerar los temas desde una perspectiva abarcadora, porque lo que se aprende con la tipografía es establecer criterios y definir importancias, a programar y dominar el espacio destinado a la información y, básicamente, a facilitar la comprensión de los mensajes. La propuesta fue producir conocimiento tipográfico que supere el criterio formalista y, más allá de los estilos, considere la problemática que presentan las lenguas habladas en la región: el castellano, el portugués, el guaraní, el quechua, el aymara, todas ellas lenguas oficiales de América del Sur y otros tantos idiomas originarios
aún no oficiales. Consecuencia de lo anterior, una de las particularidades de este posgrado ha sido el desarrollo de alfabetos que puedan escribir las lenguas nativas de la región. Las culturas originarias de América fueron virtualmente desaparecidas por la llegada de las europeas, que no solo ocultaron las formas nativas de comunicación, sino que también los saberes ancestrales de sus habitantes, culturalmente sometidos durante la conquista. Por ello, Latinoamérica está obligada a observar la escritura con una actitud casi antropológica, para revisar si las convenciones impuestas por Europa son apropiadas y consideran el registro de voces de Centro y Suramérica. Los tres aspectos involucrados en el análisis tipográfico, la letra, la palabra y la puesta en página, a los que podríamos llamar la forma gráfica que asume el diseño, están íntimamente vinculados y son difíciles de separar. Diseñar un alfabeto es proyectar la unión de sus signos en palabras. Es una especie de milagro, una especie de combinación, de juego. Cada palabra es un conjunto que surge aparentemente de una combinación que se puede o no repetir en otras palabras. Diseñar un alfabeto es proyectar esa unión y dar una forma que facilite comunicar el sentido del mensaje para que de este surge una interpretación clara, que es la meta de todo aquel que se ocupa del diseño. La enseñanza-aprendizaje se modifica por la intervención de la realidad y ésta sufre cotidianamente los embates de la sociedad mutante. El diseño, cualquiera sea su especificidad, implica un ejercicio continuo. Una de las cosas que más se enseña es unir esos conocimientos de la práctica profesional con la docencia, pues el que instruye se ve en la necesidad de ponerse en el lugar de los otros para comprender los recorridos que van proporcionando las ideas de aquellos. Esa ejercitación constante proporciona entrenamiento, rapidez y seguridad a ambas funciones, diseñar y enseñar. Luego de mi alejamiento del proyecto, al finalizar el primer ciclo, otros colegas continúan con el dictado de la maestría en la UBA. En mi concepto, la experiencia de la maestría expone la necesidad de desarrollar una maestría complementaria, paralela, en diseño editorial, que profundice en el espacio y la función de la palabra. Sería deseable que a los fines de descentralizar una experiencia de estas características, la misma se desarrolle en alguna casa de estudios del interior del país. Estas actividades relativas a la educación sobre la letra, la palabra y la página han tenido la intención de profundizar en los conocimientos relativos al oficio, pero en mi caso son también un reconocimiento a los que contribuyeron a mi formación. Es una necesidad de decir de que uno no nace de un repollo, de que hay detrás de cualquier acción que emprendamos una cantidad de circunstancias y de gentes que han posibilitado que de pronto se desarrolle cierto acto, cierto fenómeno. Recibí influencias de muchas personas, tal vez de decenas, pero las que siento inequívocamente como referentes más intensos son 7, que estuvieron relacionados con lo que sería mi vida profesional. El primero en marcar mi camino fue sin duda el maestro de 4º grado de la escuela primaria, don Norberto Chichisola, quien detectó mis intereses relacionados con el dibujo y le transmitió a mis padres, qué cosa tan simple,
que a su parecer era conveniente que yo asistiera a alguna institución donde me formaran en ese saber. Mis padres educadamente le hicieron caso. Pero mucho de lo que intenté hacer entre los 9 y los 12 años, fíjense que a veces a mí me asombra esto, qué interés tan prematuro. Entre los 9 y los 12 años se lo debo a un letrista y fileteador que hacía su trabajo en la vía pública, al que seguía a diario cuando en mi paso hacia la escuela yo iba a la tarde. Yo pasaba al mediodía y él estaba trabajando. Me detenía a observar sus habilidades. Nunca hablé con él ni supe su nombre, cosa que me lamento enormemente. Pero al volver a casa trataba de imitar sus destrezas. Y le debo un particular reconocimiento al letrista de la primera sala de arte de la agencia de publicidad en la que trabajé. Roberto Laureda, un profesional admirado con mucho oficio, que cuando yo tenía 15 años me dio las primeras indicaciones acerca de cómo dibujar letras. Un hombre de una habilidad notable y una sensibilidad muy especial. Y casi en simultáneo con lo anterior, la profesora de artes plásticas Cecilia Markovich, discípula en París del pintor André Lot y del escultor Antoine Bourdelle, fue quien a través de los estudios de dibujo, pintura y escultura posibilitó que cultivara mi mirada hacia la forma y el color, es decir, la que me facilitó las pautas para aprender a ver, que es todo un tema. Uno mira con mucha facilidad, ver es más complejo, hay que tener una educación detrás. Mi mayor influencia en el oficio y también como persona fue la de Juan Carlos de Stefano, a quien descubrí como maestro a mis 17 años por su trabajo de diseño aparecidos en la vía pública. 6 años después de haber reparado en su tarea, un amigo en común nos vinculó y comencé a colaborar con él. Di Stefano tenía una increíble sensibilidad para aplicar la fuerza de la letra al diseño. Entre las muchas cosas que aprendí de él, una central fue la importancia de trabajar en equipo y dejar a un lado el personalismo y a tener como único norte hacer mejor las cosas. Y un mediodía, como otras circunstancias casuales que me ocurrieron, la fortuna trajo a mi lado a Juan Andralis. Juan Andralis es un ser que seguramente no es conocido, pero quiero decirles que, a ver, ustedes estudiantes o docentes de diseño van a tener una referencia si yo les digo que trabajó en el estudio de Cassandre. Cassandre, un afichista francés de los años 30-40, excepcional, aún seguimos admirando su tarea, pero también colaboró con Adrián Frutiger, Andralis. Y bueno, en algún momento volvió al país y se apareció en la mesa de al lado donde yo estaba trabajando, ¿no? Él, con su entusiasmo por la tipografía y el diseño, supo instruirme en los vericuetos de la letra, esos que no están explícitos en la forma. Diseñador, editor e impresor de una cultura notable, Juan orientó mis intereses por la tipografía y colaboró hasta su muerte en 1994 con la revista tipográfica. Fue el primero en hablarme de los imponderables que confluyen en una buena composición, de la mancha tipográfica y del uso del espacio para jerarquizar la palabra. Y entre los que reconozco como mis maestros, incluyo a Salma Jalouf, aquí presente, que a su vez fue una de mis primeras discípulas y es con quien comparto responsabilidades en nuestro trabajo cotidiano. Fue ella
quien supo ilustrarme en aspectos relacionados con la investigación, la observación de la táctica y la estrategia aplicada a nuestra tarea. Su capacidad reflexiva cambió mi actitud frente al diseño. Con ella, en los últimos 10 años, hemos podido concretar 2 publicaciones que a nuestro criterio son fundamentales. No porque las hayamos hecho nosotros, casualmente, sino por lo que implican para la historia del diseño, que son el libro Andralis, que es un sentido homenaje a Juan, y el libro Historia Gráfica del Ditela, que es también un tributo a nuestro querido amigo y maestro Juan Carlos Di Stefano. Y para completar un poco, y ya terminamos, este relato que les hago sobre la enseñanza, aprendizaje, sobre las experiencias, sobre la incorporación de la tipografía a las carreras de diseño, debo ser agradecido con la profesión y con la independencia económica que me proporcionó nuestro estudio de diseño, el lugar donde trabajamos. El estudio se inició en 1968, no se asusten, pueden sacar cuentas. Durante estos más de 50 años ha desarrollado la identidad gráfica de empresas o instituciones muy reconocidas. Desde 1989, hace 30 años, lo conducimos con Salma Jalouf, con quien dirigimos un equipo de diseño muy entrenado en la resolución de diferentes tipos de proyectos. Con este equipo ponemos en práctica los mecanismos del trabajo en equipo. Diseñar en grupo tiene ventajas indiscutibles para nosotros. La pluralidad de criterios e intereses permite realizar la tarea de una manera más profunda y con mayor calidad. Cuando en la resolución de los problemas de diseño se escuchan las distintas partes, inevitablemente la solución es menos casual y puede ser razonada y observada con cierta distancia. En consecuencia, el resultado puede ser mejor y a la vez cultiva a los involucrados. Desde sus inicios el estudio ha estado muy cerca de las ediciones y seguramente por ello siempre observó a la palabra como el bastión de las comunicaciones. Es seguramente lo que ratificó nuestra afinidad por el análisis y el estudio de la letra. Y muy brevemente entonces les paso a mostrar algunos trabajos. La primera tipografía que diseñamos fue en el año 1995, creo, 1995. Y la diseñamos pensando en la identidad de la revista tipográfica, para escribir con nuestra propia letra, para darle identidad a la revista que hacíamos. Y esta tipografía, creo recordar, que fue la primera tipografía hecha en Latinoamérica que se usó en un medio masivo. El medio masivo era tipográfica, ¿no? Lamentablemente la estrenamos unos meses después del fallecimiento de Juan Andralis, lo que le hubiera hecho realmente muy, muy feliz a él, ¿no? Luego de la tipografía para la revista, diseñamos casualmente la tipografía Andralis. Y enseguida empezamos a usarla también en la revista para los textos de fondo. La tipografía Andralis se basa en un paradigma de lectura que estudiamos y que entendemos que le da posibilidades de un armado a la palabra que otras tipografías por sus características no nos daban. Nosotros diseñamos muchas fuentes, unas cuantas fuentes, pero
Estas fuentes que les estoy mostrando son las fuentes que diseñamos porque creímos que había que hacerlas, no porque nos hayan pedido o hubiera un trabajo detrás. La tercera, esta que les muestro, que es la Chaco, que tuvo que ver con que yo en ese entonces viajaba bastante por Latinoamérica por esta cosa de la tipografía y la enseñanza y todo eso, y veía que las señales de tránsito, algo que hablábamos hace un rato con el señor decano, eran señales fallidas. De toda Latinoamérica, la Argentina también, obviamente, ¿no? Está muy pobremente señalizada y es muy fácil que, no puedo dar una cifra segura porque no hay estadística, que una cantidad de los problemas que hay en el tránsito se deben a que está mal señalizada, está señalizada con criterios de los años 70, de los años 80 y aplicando malas soluciones. Entonces ahí es donde diseñamos Chaco, que es una tipografía especial para señales que se usó con bastante éxito en la prensa diaria en el país y en el exterior. Y luego, producto de un recuerdo de cuando era joven, diseñamos Palestina, y Palestina de alguna forma quiso recuperar una fuente que en mi juventud usábamos mucho, que era la Trade Gothic. Pero la Trade Gothic en metal, es decir, la usábamos en la composición de tipos o en linotipo. Y cuando yo busqué la Trade Gothic en digital, me llegó una sorpresa y no sé si me falla el recuerdo en un sentido o en otro, para mí no es la Trade Gothic que usamos nosotros. Y entonces con ese criterio es que quise recuperar el espíritu de lo que yo me acordaba que era la Trade Gothic, haciendo la Palestina, no con un criterio de imitación, sino del espíritu de lo que yo estaba buscando para los textos. Y de las últimas que les muestro, es la primera fuente que yo diseñé cuando no había ninguna posibilidad del trabajo digital, es decir, estaba diseñada con lápiz sobre papel. Y en algún momento me picó la curiosidad, ¿y qué pasa si eso lo digitalizo hoy? ¿Se mantiene vigente este trabajo hecho a principios de los años 80? Bueno, y entonces así fue como surgió la Di Stefano, que es también un homenaje muy sentido a nuestro querido amigo Juan Carlos Di Stefano. Y ahora entonces les muestro en tríadas algunos pocos trabajos de identidad y de tipografía. Un trabajo para nosotros paradigmático fue haber podido trabajar en la identidad gráfica de Habana. Habana es una especie de marca-nación, digamos, hoy. Es una marca que viaja por el mundo porque todo turista que pasa por la Argentina se lleva como regalo sus alfajores para sus queridos, sus amigos, etcétera, etcétera. Y era una identidad que estaba muy demorada en el tiempo, prácticamente respondía a los criterios iniciales. Y tuvimos esta oportunidad de diseñar este trabajo que es muy complejo, que nos llevó más de 2 años desarrollarlo, pero que nos ha hecho felices, porque es como un poco lo que les decía, es como diseñar una parte de nuestra nación que se va en las cajitas y en los alfajores al exterior, ¿no? Y también aquí al país. Luego de Habana quería mostrarles en otra tríada que no hace mucho tiempo hicimos también la identidad del Banco Ciudad, una identidad que estaba muy demorada también, que databa la identidad anterior de los años 70. Fue un trabajo interesantísimo, complejo, por su historia y por las implicancias que tenía lo que estábamos haciendo, muy educadamente seguido por el equipo de diseño del banco, que aplica todos los parámetros que nosotros hemos manualizado en la publicidad y en sus productos. Y otro trabajo que para nosotros es muy significativo, estamos trabajando
con YPF desde el año, creo que 2004, me parece. Y desde ese entonces hemos hecho una cantidad de identidades y subidentidades para YPF, y es un cliente que nos obliga a un trabajo y a un pensamiento estratégico que para nosotros es capital, que nos interesa mucho, ponemos muchísima energía en lo que hacemos, que tiene implicancias en montones de cosas que uno casi diría ni se da cuenta, pero YPF está en cantidades de cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es otra empresa madre que tenemos los argentinos. Y hace unos, no sé, 10, 12 años un cliente nos vino a ver para que le hagamos un producto, el diseño de un producto para jerarquizar su nombre. Es una empresa cordobesa que está desde el año 1882 en el país a través de sus ancestros, y sentían que se habían deteriorado frente a su público y querían tener un producto estrella. Y entonces nos pidieron que querían hacer un Fernet que les diera esa jerarquía. Y se hizo un trabajo espléndido junto con ellos, con una estrategia maravillosa que cuento muy sucintamente. En ningún momento pretendieron desbancar a Branca, sino que su pretensión inicial, sabiamente preconcebida, era ser los segundos, ser la segunda marca. Y lo lograron en muy poco tiempo eso, es decir, que se cumplió todo lo que se habían propuesto con este Fernet. Y otra marca que para nosotros fue significativa y que también implica una relación con nuestra nación es la identidad del Banco Central de la República Argentina. Esto también es una marca país. Diseñar una marca de una institución de este nivel implica una responsabilidad para nosotros por lo menos mayúscula. Era una identidad que estaba muy mal, muy cascoteada, y por suerte, bueno, nos llamaron y pudimos trabajar. También es un trabajo muy largo el que se hizo. Otra vez debe haber sido seguramente más de 2 años, pero hicimos un trabajo que nos agrada mucho, ¿no? Yo les muestro estas 3 figuritas, pero imaginen de que su manual de marcas y de sistema de diseño es un manual importante, ¿no? Y creo que por último, sí, les voy a mostrar un trabajo que nos gustó mucho hacerlo, nos sorprendió en principio, que es que Formosa nos encargó que hiciéramos la identidad de la provincia. Y ahí nos pasó una cosa que Salma tuvo una inspiración en el mismo momento del encargo, porque dijo, me acuerdo en la reunión, esa primera, dijo, Formosa debe querer decir hermosa en castellano antiguo. Es decir, que cuando los conquistadores llegaron al lugar, dijeron hermosa, Formosa. Y eso dio pie a que desarrollemos un trabajo que para nosotros fue muy intenso y muy particular también, es diseñar un pedazo de país de alguna manera. El manual normativo también es realmente muy grande. Pero como les decía antes, esto que les estoy mostrando tan brevemente, o que les fui mostrando tan brevemente, solo hace a una parte de todo lo que hacemos cotidianamente, y tiene muchísimo que ver con el tema de la educación, del diseño y de la tipografía en el país, porque nosotros aprendimos acá.
aprendimos de esto, aprendimos de trabajar. Lo poco o mucho que sabemos, lo sabemos de esa práctica cotidiana, de haber especulado, de no habernos conformado nunca en resignar a hacer los trabajos con la más alta calidad de lo que éramos capaces. No sé si son buenos, sé que siempre dejamos el cuerpo, digamos, en el trabajo. Y que eso es lo que tratamos de llevar cuando fue el momento de llevarlo a la educación y al aprendizaje de los alumnos. Una actitud frente a lo que nos toca hacer en la vida, lo que nos dio la posibilidad, las circunstancias de ser y de actuar. Y este trabajo que les estuve mostrando, lo hacemos desde nuestro estudio, un grupo muy pequeño, somos 6 o 7 en el estudio todos los días, desde hace bastantes años. Después hay algún otro colaborador que haya pasado antes por el estudio o no, que también forma parte de los equipos cuando es necesario. Pero los que estamos ahí en esa imagen, Salma y yo. Luego ahí atrás el morocho, abajo de la ventanita es Jormar Campos, un colega venezolano que es diseñador, arquitecto y que hizo la maestría en tipografía con nosotros en la UBA, una persona encantadora. Adelante de Jormar, en primera fila, está Luisinho. Luis es un joven colega paulista, también vino a hacer la maestría. Y a su lado, Mariana, que es una colombiana que también vino a estudiar con nosotros en la UBA. Así que somos privilegiados porque los mismos compañeros de aprendizaje y de enseñanza están participando con nosotros en el estudio. Y a su lado, la psicóloga Daniela Pedro, que no se anima a analizarnos, pero está colaborando con nosotros todos los días desde hace unos años. Y bueno, y esto es un poco lo que hacemos y lo que somos, y nada más que agradecerles la atención que han tenido con nosotros y con esta invitación tan agradable y tan buena. Así que muchísimas gracias a todos.